Hemos llegado casi al final de esta semana y el tema para este día, francamente, resulta impresionante. Practiquemos la oración del campo de batalla. Y vamos a descubrir, nuestro pastor Dani Perla nos va a ayudar a descubrir por qué el apóstol Pablo, luego de hablar de la armadura del cristiano, ahora tiene que apuntalar tanto el tema de la oración, porque vamos a descubrir varias cosas en este momento. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión de hoy. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para que nosotros podamos encontrar fuerza, encontrar dirección en nuestra vida y sepamos cómo utilizar todo el arsenal que tú pones a disposición de tus hijos con tal de que cumplamos la misión que tenemos en esta tierra. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Para el día de hoy, Pastor Dani Perla, resulta algo curioso el tema porque hemos hablado sobre la armadura, hemos hablado sobre ponerse todos los implementos y ahora Pablo pareciera, a un lector quizás desprevenido que va leyendo muy superficialmente, pareciera como que cambia el tema totalmente, porque luego de hablar de la armadura comienza con el tema de la oración. Pero entonces la primera pregunta es, ¿cómo está conectado todo este tema del campo de batalla, de la armadura del cristiano o de la armadura del soldado, para decirlo en general, con el tema de la oración? Muy bien, algunos han debatido si podemos usar esa expresión, si esta sería como la séptima pieza de la armadura. Yo creo que tal vez no es muy provechoso al final entrar en ese tipo de cuestión de decir, bueno, sí, esa sería otra pieza más de la armadura, o eso sería más bien algo que permea todo lo que tiene que ver con la armadura. Pero sí, yo me inclinaría más por esta segunda opción porque voy a decir lo siguiente. Recordemos que Pablo aquí está yendo al final del libro. Sí. Es el clímax de esta carta a los Efesios. ¿Y cómo comenzaba esta carta? De una manera sublime. Recordemos cuando comenzamos a estudiar que Pablo se eleva a unas alturas celestiales, para decirlo en esa manera. Pero es interesante que ahora al final de su carta, él nos manda a ir sobre nuestras rodillas. Amén. Pasamos de esos pensamientos sublimes a ir sobre nuestras rodillas. ¿Por qué esto es tan importante para el apóstol Pablo? Porque él ha estado hablando acerca de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Pero ahora noten, todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que yo aquí me tomaría tal vez unos 5 minutos y comienzo a nombrar texto por texto todo lo que hemos leído de las bendiciones espirituales. Ahora, todas esas bendiciones espirituales no las podremos obtener sin oración. Ahí es donde el apóstol Pablo conecta hábilmente en el cierre de su carta la oración, porque no es que se ha olvidado de la oración, recordemos, más bien él ha orado por los hermanos. Recordemos que mientras escribía su carta, él se veía muchas veces impulsado a orar por los hermanos, interrumpía lo que estaba escribiendo porque sus pensamientos se elevaban por los hermanos. Así que si Pablo nos está diciendo que hay que orar en todo tiempo, él es una persona que vive lo que predica. Él ha estado orando por los hermanos, pero ahora bien, al final de su carta, él nos dice, ustedes quieren apropiarse de todas estas bendiciones que tenemos en Cristo, tiene que ser con oración. Pero el tema inmediato que tenemos a este cierre con la oración es el de la armadura del cristiano. Sí. Y entonces aquí yo creo que nosotros obtenemos otra lección. Y es que Pablo nos está diciendo, miren, esta armadura funciona, pero no piensen que es algo mecánico. No es algo mágico, no es porque yo diga, bueno, ya tengo la armadura, ya sé que tengo que disponerme a ir a la batalla, ya sé que tengo que estar seguro con el evangelio de la paz, ya sé que tengo que ponerme la coraza de justicia, ya sé que tengo que ponerme el casco de la salvación, ya sé que tengo que usar la espada del Espíritu, y entonces pensar, sí, voy a la batalla. La oración me recuerda a mí que todo esto no funciona si yo no estoy en una comunión con Dios, porque la oración significa dependencia de Dios. Y aquí yo quiero introducir un término que me llamó la atención y es ateos espirituales. ¿Qué significaría
este concepto, porque más bien de ver qué significa cada palabra en sí como concepto, un ateo espiritual es una persona que conoce de Dios, conoce lo que hay que hacer, pero no depende de Dios. Entonces conoce tanto de Dios que no necesita su ayuda y comienza a caminar sin la bendición de Dios, sin la ayuda de Dios. A fin de evitar esto, el apóstol Pablo nos está diciendo al final de su carta: mis hermanos, todas estas bendiciones, para resumir lo que he dicho, si ustedes quieren apropiarse de ellas, oración. Sí, estas cosas son muy sublimes, pero por favor pongan sus rodillas en el suelo. Y lo otro que Pablo nos está diciendo es: ustedes quieren que esta armadura realmente funcione en su vida, ustedes tienen que orar. La oración tiene que permearlo todo, porque la oración significa dependencia de Dios. Amén. Bueno, y quisiera que fuéramos al texto, porque luego de todo lo que nos ha dicho, pastor, ahora va a resultar interesante una cuestión que quiero preguntarle. En los versículos 18 y 19 dice: y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Me voy a detener por ahí porque luego me llama la atención otro texto, pero cuando uno lee esto y como nos lo presentaba, no dejo de recordar muchas historias del Antiguo Testamento en las que antes de enfrentar una batalla, algunos líderes espirituales y bueno, políticos, como en el caso de Josafat, un caso muy concreto, lo que hicieron fue, siendo que tenían asegurada la victoria por las promesas de Dios, ir y montar un momento de alabanza, es presentarse ante Dios con alabanza, con oración, con adoración, porque sabían de quién estaba dependiendo. Entonces, ¿será que también en esto que usted nos ha dicho, pastor, el apóstol Pablo está diciendo: vayan a la batalla, pero no vayan sin antes orar? Así como lo que usted ya estaba destacando, pero destacando el hecho de que es un deber tan importante como haberse puesto todo el resto de la armadura. Muy bien, yo creo que con esa pregunta nos ayuda para poder reforzar y poder explicarlo en otra manera lo que ya hemos expresado al principio. Es que veamos lo siguiente. Por eso yo creo que este tema de la oración aquí en Efesios no es una añadidura a la armadura, sino que más bien es lo que une todo lo demás, porque recordemos que la oración es lo que la respiración es para el cuerpo. La oración es el aliento del alma. ¿Y cuántas veces respira uno? Bueno, es una cosa continua, es una cosa que sucede incluso sin nuestra intervención, porque ya lo hemos explicado antes, el proceso de la respiración. Cuando nosotros respiramos, sucede que el aire entra en nuestros pulmones y esa presión que ejercen los pulmones ejerce un reflejo que hace que sea expulsado, y esto se da continuamente todo el día. Sin ese proceso no podríamos vivir. Entonces aquí es como que Pablo está diciendo: mire, como la oración es la respiración, ok, cuando usted se está poniendo las botas para la batalla, usted está respirando. Cuando usted se está poniendo la coraza, usted está respirando. Cuando usted está poniendo el yelmo, usted está respirando. Cuando va para la batalla, usted está respirando. O sea, usted está orando. Usted está tomando en cuenta a Dios desde el principio hasta el final. Y es lo que usted mencionaba en la historia de Josafat, porque muchas veces hay algunos van a la batalla, pero cuando ya ve que está perdiendo, ahí es que se acuerdan de Dios. Creo que ahí está Dios. En la Biblia hay algunos ejemplos de esos reyes que se olvidaron de Dios, pero cuando vieron que la cosa les salía todo mal, ahí se acordaban de Dios es bueno, ¿verdad? Dios es misericordioso, un padre amante y pues por misericordia muchas veces rescató a sus hijos, otras veces les permitió cosechar las consecuencias. Pero entonces recordemos nuevamente, ya que la oración es la respiración, mientras yo voy a la batalla, mientras me estoy poniendo la armadura, yo estoy en una actitud de oración siempre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo. Y sabe que este es un consejo que también ya Jesús nos había dado y que nosotros lo encontramos a lo largo de varios escritos en la Biblia. A mí me gustaría tal vez poder tomar un par de minutos en este momento. Lucas capítulo 21 y versículo 36
veamos por qué es importante, por qué la oración tiene que ser algo continuo. Sé que esto es algo que conocemos muy bien de memoria, pero que practicamos realmente muy poco. Lucas capítulo 21 y versículo 36. Que dice así: velad pues en todo tiempo, orando que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Muy bien, veamos Hechos capítulo 6 y el versículo 4. Hechos capítulo 6, verso 4 nos dice de la siguiente manera: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bien, note lo que decían los apóstoles: persistiremos en la oración. O sea, la oración no es un asunto de una agenda nada más. Oramos porque hay un programa de oración, hay una vigilia, y de ahí volvemos a orar de esa manera intensamente dentro de 4 meses. No, los apóstoles decían, vamos a persistir en la oración. Y ¿sabe qué? Sorpresivamente, había una persona que no era del pueblo de Israel y era un hombre de oración. Hechos capítulo 10 y versículo 2 nos habla de esta historia. Claro que sí. Bueno, dice acá Hechos 10:2, piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Noten ustedes, Cornelio era este hombre, no era del pueblo de Dios, él no era judío, pero dice que oraba siempre a Dios. Wow, yo a veces me pregunto, ¿cuántas personas tal vez no son adventistas, pero pueden ser personas que Dios dice de ellos, ora siempre a Dios? Note este énfasis. Hay muchos textos más que podríamos leer, solo los voy a mencionar por si alguien quiere pues revisarlo, continuar el estudio. Romanos capítulo 12, versículo 12, Colosenses el capítulo 4 y el versículo 2 también menciona de orar en todo tiempo. En la carta gemela de Efesios, Filipenses 4:6, segunda de Tesalonicenses 5:17. Ahora, tal vez alguien se preguntará, bueno, ¿cómo podemos orar en todo tiempo? ¿Cómo podemos estar orando siempre? Porque eso significará que no siempre yo voy a estar de rodillas. Eso significará que yo voy a estar orando y hablando con Dios estando de pie, yendo de camino, manejando, barriendo, haciendo cualquier otra actividad. Y eso es cuando se convierte en una disciplina espiritual. Por ejemplo, cuando todo se convierte en una oración. Si en este momento viene una tentación, yo le digo al Señor que me guarde de la tentación. Si en este momento algo me salió bien, yo le agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de hacer algo bien. Si en este momento tengo una preocupación, entonces dirijo mi mente. Y entonces cuando nosotros hacemos eso y comenzamos a tener un compañerismo con Dios, orar en todo tiempo se convierte más que en una disciplina, se convierte en una comunión, en un compañerismo con Dios, y llega a ser algo que nos ayuda para poder dirigir todas las cosas de nuestra vida. Ya diríamos, es ya nuestro estilo de vida en todos los sentidos. Llega a ser un estilo de vida, correcto. Y ahora, justo en este tema de la oración, y que Pablo nos está invitando a tener un estilo de vida de oración, me llama la atención el verso 19 de Efesios 6, pastor, porque aquí Pablo dice, y orad también por mí, para que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Por qué Pablo hace esta petición tan personal? Y que de hecho, aunque eso se va a explorar después, él está encarcelado, eso ya se estudió, él está encarcelado, él no pide por ser liberado, él no pide porque se le quiten las cadenas, él lo que pide es valor y denuedo, elocuencia para poder presentar este misterio del Evangelio que ya nos ha presentado antes en la carta de los Efesios. Bueno, realmente es sorprendente, aquí el apóstol está con esto, está reforzando lo que él ha dicho acerca de la oración. De paso, no habíamos mencionado eso, que aquí en Efesios capítulo 6 y el versículo 18, algunos han notado que están los 4 todos, orando en todo tiempo, toda oración y súplica, toda perseverancia y todos los santos. Entonces, cuando él ahora viene y dice, y por mí, allí él está diciendo, ok, hermanos, yo oro por ustedes,
pero yo necesito que ustedes oren por mí. Y sabe que es interesante, el apóstol Pablo, tal vez podríamos preguntarnos, ¿por qué él no está orando por él mismo? ¿Será que no oraba por él? Claro que él oraba por él mismo, pero él dedicaba bastante tiempo a orar por los hermanos. Pero él le pedía a los hermanos, mire, oren por mí, y de esa manera se creaba ¿cómo podemos llamarlo? Algo recíproco. Se creaba algo maravilloso, que oraciones iban y venían. Pablo oraba por los hermanos oraban por él. De esa manera todos eran cubiertos. ¿Sabe que si en la iglesia nosotros trabajáramos de esa forma, la iglesia sería algo maravilloso? Nadie quedaría sin oración porque todos estamos orando unos por otros. Siempre me llamó la atención una noticia que yo escuché hace muchos años, una información, por ejemplo, que se hablaba en esos países donde tal vez hay un gobierno que algunos consideran dictatorial y que mantenían control sobre todo el país. Y uno se preguntaba, bueno, ¿cómo hace alguien para poder controlar a tanta gente, para tener a todos en sujeción en una misma casa? ¿Cómo cuesta? En una sola iglesia, ¿cómo cuesta? Y ahora mantener a todo un país. Y entonces alguien decía que una de las estrategias que usaban en ese tipo de gobierno era que las personas, todos estaban espiando para todo. Por ejemplo, a mí me decían que lo espiara a usted que me espiara a mí, al otro, y entonces todo mundo era un informante de todo mundo. Bueno, y de esa manera se lograba mantener un control y se sabía lo que estaba pasando. Ahora, apliquemos eso a la oración. Hermanos, la iglesia será un lugar maravilloso cuando nosotros podamos decir que estamos cumpliendo ese todo. Estamos orando por todos los santos. Amén. Pero ahora quiero decirles algo. Eso significa que debemos tener información de lo que está pasando, porque nuestras oraciones tienen que ser específicas. No podemos orar, bueno, Señor, y bendice la iglesia. Y sí, bendice la iglesia, pero ¿en qué? Pablo dice, hermanos, que cuando yo abra la boca, él hablará luego que es un embajador en cadena, vamos a mencionar eso mañana, para que yo pueda predicar. Pero noten, no solamente eso, vamos a ir a los versículos 21 y versículo 22, para completar ese pensamiento, cuando el apóstol Pablo les pide que oren por él y él les promete que les va a dar más información. Muy bien, bueno, dice acá, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, os dirá cómo estoy y lo que hago. Lo envío para eso mismo, para que sepáis tocante a nosotros y para que consuele vuestro corazón. Muy bien, así que el apóstol Pablo dice, hermano, yo quiero que ustedes sean muy específicos en las oraciones. Recuerda cuando hablamos de la armadura del cristiano, la espada del Espíritu, que dice, es la palabra de Dios, y se refería a palabra, una promesa en específico, un pasaje en específico. Tenemos que ser específicos muchas veces, y aquí en la oración, Pablo dice, ¿saben qué? Tíquico, que lo menciona en varias cartas, él les va a decir más de mí. Él les va a decir más de lo que yo estoy pasando. O sea que ustedes van a seguir orando por mí. Hermanos, yo quiero decirles algo aquí muy, muy solemnemente. Al hacer esto, Pablo está poniendo un ejemplo, y es que necesitamos orar por nuestros líderes. Necesitamos orar por aquellos que están al frente de la batalla. Es fácil criticar a los líderes y probablemente se lo merecen, lo merecemos, pero ¿por qué mejor no oramos por ellos? Algunos parece que tienen un encargo divino, entre comillas, de criticar a los líderes. ¿Por qué mejor no oramos por ellos? ¿Cuántas veces estamos orando? Ahora, a través de las redes sociales, hermano Gerson, es muy común escuchar tanta crítica. Parece que hay algunos que tienen ese ministerio de un canibalismo hacia el liderazgo de la iglesia. Pero ¿por qué no oramos por ellos? Es más, ¿por qué no oramos también por ellos? Por aquellos que tienen ese ministerio de criticar. También, porque si yo estoy diciendo en este momento, aquellos que critican no están orando por los líderes, pero yo estoy diciendo que ellos están mal, yo también soy llamado para orar por ellos. ¿Les parece si podemos cumplir eso? Que oremos los unos por los otros. Amén.
Y eso significará orar agradeciendo a Dios por las fortalezas de nuestros hermanos, pero también orar pidiéndole a Dios por las debilidades que nuestros hermanos tienen. Si como iglesia hacemos eso, nos vamos a cubrir y realmente vamos a ver el Espíritu de Dios derramado en una manera especial. Amén. Pastor, bueno, luego de este llamado creo que solamente podemos pedirle que ore por nosotros, porque necesitamos aprender a tener este espíritu que Pablo nos está invitando a tener. Orar en todo tiempo, orar por todos los santos, orar por nuestros líderes, y definitivamente eso va a traer la gran unidad, que al final es el misterio del Evangelio, la unidad de toda la iglesia, que es el anticipo de lo que Jesús va a lograr cuando por fin venga por segunda vez, que se unifique todo, que realmente vivamos en esa comunidad que Él siempre ha querido que nosotros vivamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este elemento maravilloso que nos has dado en nuestra vida cristiana, por la oración. Te damos gracias porque a través de este medio nos podemos comunicar contigo. Hemos estudiado en tu palabra que hay que orar en el Espíritu. No sabemos pedir como conviene muchas veces, Padre, pero te damos gracias porque el Espíritu intercede por nosotros. Señor, queremos recibir todas tus bendiciones espirituales. Permítenos vivir en compañerismo contigo en todo momento, Señor, en los momentos de alegría, de tristeza, de éxito, de fracaso, en todo momento. Permítenos, Señor, tener nuestra mente concentrada en ti. Perdónanos porque muchas veces, Padre, hemos querido conducir aún las cosas de tu obra sin oración, sin depender de ti, sin buscarte. Y por eso vemos muy poco resultado. Te pido, querido Señor, que nos ayudes con tu divino poder. Y Señor, en este momento oro por los miembros de tu iglesia, para que puedan recibir esta visión espiritual. Oro, Señor, por los líderes de tu iglesia. Oro por cada miembro, Padre, de tu iglesia que está escuchando en este momento este programa. Y oro, Señor, por aquellos que parece que tienen un llamado tuyo, solo parece, porque no es así, de criticar todo lo que la iglesia hace. Señor, también te pido que les ayudes para que la raíz de amargura no pueda crecer y pueda arruinar su experiencia espiritual. Bendícenos a todos, querido Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.